Ya, ahora sí, jóvenes. Vamos a revisar la pauta hoy día, la vamos a grabar igual para que después se acuerde lo que hay que hacer, algún detalle que se olvide. Ya, y vamos a subir el video. Y como habíamos dicho, teníamos dos fechas probables de entregar la pauta, que una era entregarla el día martes o entregarla hoy día viernes, ¿ya? Y lo más factible es entregarlo hoy día viernes porque eso nos da más plazo para poder entregar los resultados, o sea, de viernes a viernes. Si lo entregábamos el martes, era de martes a viernes. ¿Vale? Entonces por eso le di la decisión que era lo mejor tener más tiempo para hacerla, entonces es mejor entregarla hoy día, ¿cierto? Y el plazo hasta el viernes. Si era el martes, era del martes al viernes de la misma semana. ¿Ya? Bueno, ustedes están tocando como única asignatura, ¿cierto? ¿Ustedes dos o una? Ya. Así que bueno, estamos en la fecha. Bueno, la fecha de evaluaciones ya comenzó, fue la semana anterior y esta fue de la asignatura que empezaron en las fechas. Como nosotros teníamos un desfase de entrada, empezamos después las evaluaciones. Pues de hecho corremos nosotros todo lo que es el calendario de evaluaciones, porque de repente ustedes pueden confundirse que ven a otros compañeros que están en trabajo, pero nosotros tenemos siempre como 2 semanas después, ¿ya? Porque empezamos más tarde en realidad. Ya. Entonces, la evaluación uno es una evaluación corta en cuanto a cosas que hay que hacer y también baja en porcentaje. Es una evaluación chica de 15%, ¿ya? Una evaluación pequeña de 15%. Nosotros tenemos evaluación uno, la 2, la 3. La 2 y la 3 ya son de ponderaciones mayores porque ya habla de que tenemos que hacer algún trabajo ya en programación, ya tenemos que hacer ya los proyectos con base de datos o páginas dinámicas, ya tenemos que tener más terminado lo que es nuestro proyecto. Pero esta primera evaluación se trata más que nada del diseño y la infraestructura de una aplicación, o sea, la parte técnica que debo tener corriendo para que esto funcione. Los servidores, la configuración de Internet Information Service, la instalación de SQL Server, todas esas cosas, ¿vale? De eso se enfoca más o menos lo que es la evaluación uno. ¿Ya? La evaluación 2 ya vamos a tener que ya trabajar con los formularios en SPX, ¿cierto? Insertar ya lo que es mantenedores, todo eso. Pero eso lo dejamos para más adelante, para un mes más. Entonces hoy día entregamos la pauta, la idea es que hoy día empiecen hoy día a mismo avanzar para que no se atrasen. El martes de la clase siguiente pueden avanzar también la clase o dudas que tengan, ya la resolvemos para que el viernes se haga la entrega. Y el viernes se entrega, pero también comenzamos la unidad 2, pues el mismo día, ¿cierto? Solamente entrega ese día, que en realidad entrega es subirlo al aula virtual. Y el día viernes siguiente, viernes 7 creo que, vamos a empezar unidad 2 y empezamos ya con esto, que sería ya empezar a ver script en C# y Visual Script y SPX, ¿cierto? Empezar a hacer ya más formalmente lo que es trabajo con las conexiones a base de datos, ¿cierto? Cómo se hace los ODBC, empezar ya a practicar tanto con Visual Studio y trabajar con Adobe Dreamweaver para los ejercicios sencillos. Con respecto a lo que los servidores ya están listos, ¿cierto? Ya tenemos listos lo que son los servidores locales de prueba, que son de máquinas virtuales, y también tenemos los servidores ya en este caso de producción, que son los de Amazon. ¿Ya? Eso ya está listo, así que la idea es no tocarlo, sino que trabajar sobre ello. Pero como la evaluación tenemos que mostrar cómo se hicieron las cosas, hay que hacer una máquina nueva, pero solamente para la evaluación, ¿ya? Porque el otro ya está listo, para que tengan claro, ¿ya? Entonces la máquina nueva va a ser para la evaluación, donde se va a hacer todo, ustedes lo van a hacer, ¿cierto? Ya con lo que aprendieron, y dejarlo implementado. Y después si quieren la borra o la dejan, no hay ningún problema. O la pagan nomás, pues si no la van a ocupar más. Pero solamente para la evaluación de esa máquina, y la idea es no usar las que ya están hechas porque si no van a cambiar parámetros y las que están listas ya están funcionando, pues, entonces hay que dejarla ahí, tanto la local como la remota. Vamos entonces a revisar la pauta. Interactiva, evaluación 1, programación avanzada, ahí está porcentaje, 15%. Yo le puse 90 minutos, que es aproximadamente lo que uno se demora en hacerlo, la prueba. Entienden que tienen una semana para hacerlo, pero es como el tiempo que ustedes tardarían en hacer todo este trabajo, ¿vale? Fecha hoy día 30 de entrega a la pauta. Como esto es un trabajo práctico, tiene un puntaje de 100 puntos por las tareas realizadas, ya todo lo que hicieron y que se evidencie, tiene 100 puntos. Por ende, con 59 puntos de las tareas, un 4. Hoy día entregamos entonces la pauta y se sube hasta el día 7, una semana. ¿Cómo lo suben? ¿Cierto? ¿Cómo van a subir? La evidencia, obviamente, cómo subo lo que hice. Yo les comparto dos archivos en el aula virtual, que uno es la pauta, las instrucciones de lo que hay que hacer, y el otro archivo es un documento, una plantilla donde ahí van a poner lo que hicieron, ¿ya? Una plantilla de formato tipo informe que se trabaja acá en INACAP, que es como el formato institucional. Ahí ustedes indican lo que se hizo.
y se sube ese archivo, el archivo esa plantilla es la que se sube al aula virtual, ¿ya? Y nada más que eso, y todo va dentro de esa plantilla, ¿ya? Lo que tengas que mostrar, ¿vale? Eso es. Revisemos entonces, bueno, la parte del formato informe. No creo que hay mucho que revisar porque es un formato estándar que el que se trabaja para todos los, o para muchos tipos de trabajos prácticos de usted evidencia por lo que hizo, que sería este formato. Igualmente lo vamos a revisar rápidamente, ¿ya? ¿Qué es este? ¿Cierto? El formato estándar. El formato estándar. Nombre, fecha, asignatura, los contenidos cruzados, las links, etc. ¿Ya? Este formato se lo entrego para que sea todo ordenado lo que hay que hacer y todo usa en el mismo archivo, ¿ya? Ahora, vamos ahora al trabajo, ¿cierto? El formato ya lo conocemos, pero vamos al trabajo. La pauta está ahí, en el archivo o el documento, que les dejé otro documento Word. Y trata de lo siguiente. Bueno, el trabajo sobre la unidad 1, un 15%, un trabajo individual, consiste, ¿cierto?, básicamente en un caso que presentamos, y ese caso, ¿cierto?, es cómo vamos a configurar, en este caso, las máquinas servidores que van a prestar estos servicios futuros de aplicaciones ASP. Entonces, aquí nosotros le indico que tienes que preparar el hardware, tienes que coser las configuraciones y instalar lo necesario para que esto funcione. Eso quiere decir que sea una máquina nueva, ¿cierto? Una máquina nueva. Esta máquina nueva es hecha en Amazon, ¿ya? No una máquina local, no la hacen en VirtualBox, la hacen en Amazon, ¿ya? Hay saldo suficiente para hacer una máquina nueva. Y en esa máquina, que es de cero, un Windows Server 2016, hay que hacerle las cosas que ya hicimos, pero mostradas nuevas, ¿cierto? O sea, que se hizo nuevamente. Por lo tanto, tenemos que evaluar la creación de la máquina terminada, las configuraciones y también la puesta en marcha, que se vea que funciona lo que hicieron, ¿ya? Que sería demostrar que corre Internet Information Service y que también funciona SQL Server. Esas dos cosas nos interesan, ¿ya? El objetivo de nuestra evaluación. Entonces, bueno, en forma global hay que instalar una máquina en Amazon. A esa máquina en Amazon hay que hacerle algunas configuraciones básicas que ya no le doy muchas instrucciones porque ya las conocemos, como desactivar el firewall, asignar memoria virtual, ¿cierto? Configurar IP estática, todas esas cosas. Pero, ¿cierto? Ustedes, como ya lo han practicado, tienen que ponerlo en evidencia. Entonces, lo que hay que hacer es una máquina virtual en Amazon, un Windows Server 2016, similar al que tenemos. Este Windows Server 2016 tiene que tener instalado y configurado los servicios Internet Information Service y el FTP, o sea, un servidor de aplicaciones. Ya sabemos cómo instalar, qué se instala y qué cosas hay que configurar. ¿Vale? Perfecto. Como esta máquina también requiere dentro de sus configuraciones iniciales, hay que hacer una partición al disco duro de ese servidor de un 10% del total del disco. Es decir, por ejemplo, si el disco tiene 30 GB, una partición de 3 GB, un 10%, una partición chiquitita, que es el nombre que usted quiera, ¿cierto? Como quiera la dimensiona. Y el objetivo es que esa partición la ocupemos de respaldo. ¿Para qué? Esa partición o esa unidad que va a tener el disco, una partición D, Z o lo que usted quiera, va a ser, por ejemplo, para que respaldemos los proyectos. ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, los proyectos web se hacen o se crean en la carpeta www.rot, ¿cierto? Ahí está todo. Entonces, ¿para qué sirve? Para que usted le haga copias, por cierto. De repente no tenga solamente ahí todos los sitios web, sino que, ¿qué pasa si los pierde? Esa carpeta es hacer una copia y la guarda dentro de la partición nueva. ¿Ya? Cada vez que, ¿cierto?, la necesite, hace una copia en esa partición. ¿Se entiende, chiquillos? Para respaldo. Si llega a pasar algo en la partición C, está en la partición D todos los proyectos hechos. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, instalar y configurar Internet Information Service, el servicio FTP. Hacer una copia de la carpeta www.rot y guardarla en la partición nueva. Para eso la partición, hay que tener una partición. Usted le da el nombre que quiera, le pone la letra que quiera, pero que sea el 10% del disco duro. 3 GB, ya sabemos que las máquinas son de 30 GB, una partición de 3 GB. ¿Qué tareas más o actividades se piden? Bueno, aparte de configurar Internet Information Server y el servicio FTP, que funcione para subir archivos, que funcione para subir aplicaciones en ASP, hay que conectar el servidor Windows Server desde un navegador de un cliente, ¿ya? O sea, por lo tanto, en el servidor van a hacer un sitio virtual que se llame Testing 1, con una carpeta que se llame
testing 1 y va a ser un archivo de prueba, que puede ser un índice ASP con algo escrito. Ahí no se pide que sea como específico, sino que para que veamos que hicimos un archivo de prueba, ¿ya? Y el puerto a elección también de prueba. 80, el 83, no sé, el puerto que usted quiera le pone, ¿cierto? A ese sitio. La idea es que entremos por la IP y el puerto. En esa máquina nueva, ¿cierto? Todo en la máquina nueva. ¿Ya? ¿Vale? Puede ser puede poner, por ejemplo, en el archivo el nombre, su apellido, sus datos personales. Puede ser para mostrar. Entonces, tenemos que probar desde el navegador de un equipo cliente que se ve la página nueva, en esa máquina nueva, con, en este caso, la información de la prueba 1. ¿Ya? Sitio llamado testing 1, carpeta testing 1, puerto a elección. Pensando que es en Amazon, ¿sí? Acuérdense que hay puertos que aquí se están bloqueados, hay que ver qué puerto podemos ocupar. Pero si lo hacen en la casa no habría problema. La evaluación. Y también hay que conectar SQL Server a SQL Server del servidor, que está instalado ya, que lo van a instalar con SQL Management Studio de un cliente, ¿ya? Y se van a conectar a una base de datos que se llame Testing 1. La tabla, lo que sea, como se llame la tabla da lo mismo, pero que la base de datos se llame Testing 1. O sea, aquí lo que tenemos que tener en el servidor es un sitio que se llame Testing 1, en una carpeta Testing 1, un sitio virtual Testing 1, y también en una base de datos que se llame Testing 1. ¿Ya? Entonces hay que demostrar que eso está creado en la máquina nueva. ¿Cómo lo demuestran? Conectándose con SQL Management Studio, ¿cierto? Y viendo el sitio por el navegador de un cliente. Bien, ahora, la parte, ¿cierto? Y acá al final, la evidenciar, que es la evidencia, es como explicábamos nosotros que tienen que mostrar esto con captura de pantalla que se hizo, ¿cierto? Que se hizo, que se ve, snapshot, y pegarlo en el informe para, ¿cierto? Explicar que está hecho este trabajo, en la máquina nueva, ¿cierto? No en la máquina que está hecha. Y bueno, y demostrar las funcionalidades. ¿Cómo demuestro las funcionalidades? Captura de pantalla que se ve la página, captura de pantalla que me conecto, captura de pantalla que está la base de datos que se llama Testing 1, ¿cierto? Evidenciarlo. ¿Ya? Por eso se llama de captura de pantalla. La máquina cliente, ¿cierto? Se conecta de una máquina cliente local hacia la máquina que está en la nube en Amazon. ¿Ya? La máquina cliente local tiene que ser una máquina virtual, eso sí. Entonces van a hacer un Windows 10 virtual, chiquillos, Windows 10 virtual, que se va a conectar a la máquina nueva de Amazon. Ese Windows 10 virtual es como un PC que ustedes lo configuran con las cosas para conectarse. ¿Qué tiene que tener? El Management Studio, tiene que tener el FileZilla y tiene que tener por lo menos 2 navegadores. ¿Ya? Eso básicamente tiene que hacer en un Windows 7 virtual. ¿Ya? Desde Windows 7 virtual es donde ustedes demuestran que funciona el servidor de la nube. ¿Ya? La idea no es que su cliente no es su PC, sino que va a ser la máquina virtual. ¿Vale, chiquillos? Que le da, ¿cierto? la estructura de que el trabajo está bien hecho. Una máquina virtual, tarjeta de red modo puente, y se conecta a Amazon por el navegador de la página, ¿cierto? Que pueda subir archivos por FTP desde la máquina virtual y que también se conecte con el Management Studio. O sea, hay que instalar el Management Studio a la máquina virtual. ¿Ya? Y eso va a evidenciar que lo que hemos visto en esta semana, ustedes lo pusieron en práctica, es una máquina virtual. Esa es máquina virtual de VirtualBox, el Windows 10. ¿Ya? El otro es Amazon. Yo les voy a pasar un OVA si quieren de Windows 10 listo y ahí lo trabajan para que no tengan que instalarlo. Se los paso. De hecho hay un OVA por ahí compartido. Igual les voy a pasar uno ahora. Se los voy a copiar para que lo tengan. Y en ese va a ser su máquina cliente. ¿Ya? Y después si quieren se lo exportan, se lo llevan. Como quieran. Pero hay que instalarle FileZilla, hay que instalarle el Management Studio e instalarle 2 navegadores. Donde ese equipo va a ser de realización de pruebas hacia el servidor. ¿Ya? Bueno, hay un archivo que también viene incluido por ahí. El Management Studio, ese sí lo podemos usar desde el computador de nosotros para mostrar la... Desde el cliente. Claro, ahora las demostraciones son desde el cliente. Todo instalado. Eso, todo instalado en el cliente. Windows 10 lo preparan como cliente para conectarse. ¿Ya? Porque el resto ustedes ya lo tienen. Pues, entonces, ¿y cómo evidencio que instalé el Management Studio si ya está instalado? Pues? Hay que mostrar ahí que se instala. Por eso la forma de mostrarlo era un cliente nuevo. ¿Ya? Un cliente. Bueno, ahí yo les puse como un caso de una empresa que requiere, en el archivo que he incluido, realizar hoy día trabajo de desarrollo remoto y por lo tanto necesita tener unas máquinas en la nube, pero también queremos preparar una máquina para el programador. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, una máquina para alguien que va a programar. Y esos son los requisitos que necesita esa máquina. Muchas veces, cuando hay empresas, por ejemplo, que tienen, no sé, pues muchos programadores, les prepara un equipo genérico para todos, ¿cierto? Que es el mismo.
O sea, le entrega un notebook con todos los mismos programas y a ti te entrega el mismo notebook, a usted el mismo notebook, el mismo notebook. Y en ese notebook van los software que ocupa la empresa para trabajar, ¿no es cierto? Y todos son iguales, pues. En todos va, no sé, el Visual Studio, en todos va el Management Studio, en todos va el FileZilla, te entrega algo estandarizado. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es preparar una máquina como estandarizada que la ocuparía un programador y esa la podríamos replicar después para distintos programadores, ¿no es cierto? Entregarle como la misma máquina. Pero tenemos que probar que funcione, ¿no es cierto? Por eso estamos haciendo en la modalidad prueba. Si eso funciona, se lo pasamos a todos los demás, ¿ya? Bueno, y como les decía, dentro de las cosas, el servidor hay que levantarlo en Amazon con un disco duro, hay que hacerle dos particiones, una partición de 3 GB, ¿ya? Donde va a ser de respaldo y ahí se pueden guardar las carpetas del www.rot del Internet Information Service. Que es importante respaldar los proyectos, ¿cierto? Y no tenerlo en un puro lugar. Una copia. Si pasa algo en el disco C o partición C, está la otra partición y no perdemos los avances. Es para eso, pues esa es la partición. Y bueno, como los requisitos, conectar 24/7. Amazon nos permite hacer eso, ¿cierto? Entendemos que por eso está la máquina en la nube. Tener los software para conectarlo de forma remota. Escritorio remoto se ocupa, por ejemplo. Se necesita también clientes de FTP, FileZilla. Se necesita el Management Studio y navegadores. O sea, esto es lo que deberíamos contar en la máquina cliente. ¿Ya? La máquina cliente, que es el Windows 10 en VirtualBox. Que se conecte, por ejemplo, en forma remota. ¿Cómo se podría conectar en forma remota? Con escritorio remoto, ¿cierto? Desde el cliente yo me podría conectar a la máquina de Amazon. ¿Sí? Por el IP, nombre de usuario. Si usted lo hace de su computador físico, lo puede hacer de la máquina virtual. Tiene que tener navegadores, tiene que tener el Management Studio instalado en esa máquina virtual y tiene que tener el FileZilla. Lo que no necesitamos instalado en la máquina virtual es software de programación, ¿cierto? No necesitamos ni el Visual Studio instalado en la máquina virtual ni el Dreamweaver, sino que una máquina de prueba que se conecta. ¿Ya? Yo, como les digo, les voy a pasar el LOA. No tiene nada instalado, pero es para que lo trabajen. Ya no tengan que hacer una máquina nueva. Bueno, ahí dice, deben configurar un computador cliente Windows 10, máquina virtual, que tenga todo esto, ¿cierto? Que pueda hacer todos esos puntos. ¿Ya? Y luego de probado, significa que se va a replicar a los otros trabajadores de la empresa. O sea, hay que comprobar que funcione. ¿Ya? El Windows Cliente 10 debe conectarse con servidor Windows 2016 de Amazon. ¿Ya? Y en Amazon debe configurar todos los servicios, ¿cierto?, que mencionamos nosotros, Internet Information Service, el FTP, el sitio virtual, la carpeta que se llama Testing1, con el sitio llamado Testing1, y un archivo de prueba, que es un index ASP con sus datos. ¿Ya? Una página que muestre eso. ¿Ya? Eso en estricto rigor lo que hay que hacer. Por lo tanto, si hacemos un resumen, sería lo siguiente. Para que tengamos ya el resumen finalizado. Yo creo que les quedó más claro con lo que hay que hacer, no hay mucho que considerar.